Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Como prometí, voy a continuar con el segundo libro de la lista que considero importantes para la lectura. Y esta vez voy a hacerlo con El filo de la navaja de William Somerset Maugham. Nunca he dado principio a una novela con tanto recelo. Si la llamo novela es únicamente porque no sé qué otro nombre darle. Su valor anecdótico es escaso y no acaba ni en muerte ni en boda. La muerte todo lo termina y es por lo tanto adecuado final de cualquier narración. Mas también concluye convenientemente lo que en bodas acaba, y yardan quienes, por alardear de avisados, hacen burla de aquellos desenlaces que la costumbre ha dado en llamar felices. Opina sanamente el vulgo que sobre aquello que en desposorios termina, no es menester añadir más. Cuando mujer y varón, tras las vicisitudes que se deseen, terminan por unirse, cumplen una función biológica y el interés que suscitaron es trasladado a la generación venidera. Pero yo dejo al lector en el aire. Este libro está compuesto con mis recuerdos de un hombre a quien traté íntimamente, con largos intervalos, y poco sé de lo que pudo acontecerle durante ellos. Supongo que, ejercitando mi imaginación, podría rellenar esos huecos y lograr de esa manera mayor coherencia para mi narración. Pero no deseo hacerlo. Quiero limitarme a dejar escrito aquello que verdaderamente llegó a mi conocimiento. William Somerset Maugham es una contradicción en sí mismo. Es uno de los clásicos más importantes de la literatura británica, pero nació en París. Ampliamente conocido por su homosexualidad, aunque se casó en un matrimonio infeliz y contrario a su voluntad. Y es uno de los más importantes escritores de la literatura universal, con una obra amplísima y bien consolidada, que fue consumida como pocas mientras vivía, pero muchos hoy rechazan por considerarla erróneamente frívola. Baste citar 3 de sus novelas para quitar la razón a los críticos. Of Human Bondage, Servidumbre Humana, publicada en 1914, cuando ya era un escritor famoso, con más de 10 obras de teatro representadas y reconocidas ampliamente. The Moon and Sixpence, La luna y 6 peniques, también traducida al español como Soberbia, de 1919, donde relató en ficción la vida del pintor Paul Gauguin, y The Razor's Edge, El filo de la navaja, mal llamada y mal vendida como novela romántica y de la que quiero hablarte hoy. ¿Cómo surgió esta novela? ¿Cómo surgió El filo de la navaja? Según cuenta Wilmot Manor en un artículo publicado en la revista Namaskar de mayo-junio de 1988, en una entrevista que realizó a Somerset Maugham, este le confesó que en un viaje que había realizado en 1938 a Sri Ramana Ashram en la India, había conocido a un devoto estadounidense llamado Guy Hug. Según asegura Menard, el impacto que le causó a Maugham que un occidental estuviera tan imbuido de la religión y la cultura india provocó que el autor quisiera utilizarlo como modelo para el personaje principal del próximo libro que quería escribir. Quizás es el origen más probable, aunque hay varias teorías. Y también, aunque algunos niegan que Maugham haya conocido realmente a Hug en su viaje a la India, pero ya sea que lo conociera en la India o en otro lugar, muchos consideran que esta es la teoría más correcta para el nacimiento de El filo de la navaja. Esta obsesión de los escritores occidentales por las culturas asiáticas es universal, ha sido universal, y fue muy común a finales del siglo XIX y después en la primera mitad del siglo XX. Le pasó a Hermann Hesse, le pasó a Thomas Mann y antes le pasó también a Anatole France o a Voltaire, que al parecer, decepcionados por la deriva bélica de Europa, que
que luego se vio plasmada en la Primera Guerra Mundial, se refugiaron en la espiritualidad y la mística que entonces ofrecía el descubrimiento de la religión y la filosofía occidentales. Según se sabe, Maugham empezó la novela en su residencia francesa de Villa-Mauresque, pero al ser invadida Francia por la Alemania fascista en 1940, él y su esposa se refugiaron, se emigraron a los Estados Unidos y se refugiaron allí, donde dio por finalizada El filo de la navaja. ¿Qué cuenta El filo de la navaja? ¿Qué cuenta esta novela? La historia ocurre en la década de los 20 y los 30. Larry, un joven de Chicago, que va a contraer matrimonio con Isabel. El chico es un sobreviviente de la guerra, donde participó como aviador, y ella es una adorable y bella joven que lo ama. Y hasta aquí parece una novela romántica. Pero ya he escrito que en esta novela se nos presenta a Larry como un joven simple, quizás anodino, hastiado por lo que ha vivido en la Primera Guerra Mundial. Se ha convertido en una persona que no contradice, no habla, responde apenas con monosílabos. Si nos fijamos por los personajes y el narrador, Larry es un ser humano plano y poco interesante. Por su parte, Isabel es una belleza, es el amor personificado, una prometida perenne que cual Penélope espera pacientemente por el amante que está siempre de viaje. Ella no tiene reparos en esperar a que se aclaren algunos de los conflictos internos de su Larry para casarse con su amado. El conflicto, y aquí es donde deja de ser una novela romántica, el conflicto empieza cuando Larry e Isabel se sientan a hablar de la fecha, para fijar la fecha del matrimonio, y algo inesperado e inusual ocurre. Siempre he creído que esta escena entre los dos amantes es una de las escenas más sugerentes de la literatura, y es aquí donde la novela empieza a ser mal vendida como literatura romántica, porque hasta aquí lo fue, pero no lo es. Dos seres que se aman, dos jóvenes que se mantienen unidos por esa inocencia maravillosa del primer amor, leyendo lo que se dicen, la forma en que se tratan, los intereses de cada uno, la absoluta connivencia de la familia, la relación que ellos se profesan, todo hace que debamos pensar en un amor para toda la vida, y sin embargo tienen que terminar. Cuando lees esta escena parece una simple conversación entre dos inmaduros jovencitos, un diálogo intrascendente para otros personajes de la novela, pero amigo, para ellos cualquier decisión que tomen será vital, trascendental, única, porque determinará el curso que seguirán sus vidas en el futuro. ¿Por qué recomiendo El filo de la navaja? Primero, la caracterización de personajes. Derivado de esto, el uso del narrador. Y como una tercera opción, ¿por qué recomiendo El filo de la navaja? Es la anticipación del género de no ficción en la novela. El tema de los personajes, el gran logro de esta novela es, como he dicho varias veces cuando hablo de ella, el trazado de sus personajes. Ni buenos ni malos, ni negativos ni positivos, simplemente seres normales como tú, como yo, como tu prima y nuestros vecinos. Personajes que no son perfectos, como es la vida, generosos, pero pueden rozar el egoísmo, ambiciosos, aunque bondadosos a ratos, adorables, pero capaces de infligir dolor voluntaria o involuntariamente. El lector en un principio recibe a Larry, como un muchacho de pocas entendederas, holgazán y hasta un poco cabezotas y rebelde. El comienzo de nuestro interés como lectores por este personaje ha sucedido cuando otro personaje, del que ahora voy a hablar un poco más, descubre accidentalmente que de cuando en cuando Larry se va en silencio, casi a hurtadillas, a la biblioteca e intenta pasar inadvertido para todos leyendo en un rincón. En la biblioteca, Larry se somete a una sesión de casi 10 horas de lectura con un libro, Principios de Psicología, de William James. Esta anagnórisis o epifanía altera nuestra visión de Larry, quien sin duda se encierra en su alma algo más que aquello superficial que se nos presenta a simple vista. Por otro lado,
Difícil es no sentirse cercano a Isabel porque transmite amor, pureza, alegría, inocencia, fidelidad. Es una chica educada sin carencias, quizá con algunos excesos, y es muy evidente que su ideal de vida no es precisamente la que ofrece Larry, y esto realmente empezamos a intuir en algún momento que puede traerle problemas a la pareja. La caracterización de los personajes y el conocimiento de las intenciones de cada uno de ellos por parte del lector juegan aquí un papel fundamental y hacen de esta novela una verdadera joya literaria. Como segunda opción, El filo de la navaja tiene un narrador muy llamativo. Y aquí quiero que escuchen nuevamente el comienzo. Cuando este narrador dice que él podría llenar con su imaginación los huecos de las cosas que no sabe, y que él no sabe realmente si está contando la verdad o está contando algo que él intuye que es la verdad. Esto es interesante. Quiero decir, nos coloca en una situación muy extraña dentro de lo que estamos leyendo. Ya solo con esto que hemos leído, y queremos saber más. ¿Por qué duda en llamarle novela a su libro? ¿Por qué la comienza con recelo? ¿Quién es ese hombre del cual el narrador nos quiere contar? Esto lo he dicho otras veces. Y a la vez nos advierte que apenas sabe sobre este personaje que quiere contar. Tan fuerte es la impresión que le produjo este hombre al narrador que se atreve a contarnos sobre él, a pesar de que sus recuerdos son malos, de que son escasos y mediatizados. Nada de esto será respondido en estos primeros párrafos de la novela. Al contrario, acrecienta nuestra curiosidad al hacernos saber que él, el narrador, ha sido testigo de una vida que le ha resultado interesante y que se toma la ardua responsabilidad de rellenar los vacíos de esas partes de esta historia a las que no tuvo acceso, solo con el objetivo de contarnos lo que pasa o lo que cree que pasa. Lo más interesante de este principio técnico, que por cierto, este es el narrador, este es el personaje que ve a Larry leyendo el libro de William James al principio. Lo más interesante, de este principio técnico, conocido como narrador poco fiable, es que acrecienta la incertidumbre del lector, nos hace más descreídos y nos mantiene alertas ante las que podrían ser mentiras o impresiones subjetivas de quien nos está contando la historia. Y eso nos termina dando un crisol de opiniones o digamos de impresiones raras que nos acerca mucho más a la vida real, donde podemos creer que sabemos algo sobre los demás, pero al final lo que creemos que sabemos no dejan de ser impresiones subjetivas. Nuestras opiniones son realmente sesgadas sobre todo lo que ocurre y en la realidad es tal cual, es así. El tercer motivo por el que recomiendo es muy derivado de esto y es por la anticipación de la no ficción, de la narración de no ficción, la novela de no ficción. Este inicio que les he dicho antes, desde mi punto de vista anticipa la literatura de no ficción. Muchos dicen que la primera novela de este género es A Sangre Fría, de Truman Capote, pero analicemos lo que dice verdaderamente el narrador del filo de la navaja. Nunca le he dado principio a una novela con tanto recelo. Si la llamo novela es únicamente porque no sé qué otro nombre darle. Entonces, ya aquí empezamos a tener dudas porque nos dice que su valor anecdótico es escaso, no sabe realmente si cuando nos dice que la narración normalmente termina en un final concreto y él no sabe si va a terminar así. Al final, si lo pensamos bien, la obra está a medio camino, si hacemos caso al narrador, entre la novela y el testimonio. El narrador responde al apellido de Maugham, que ya es el colmo, y sus características, las del narrador, recuerdan demasiado al propio autor, razón de suficiente para que creamos que realmente estamos ante un testimonio. Pero a ratos lo contado por este narrador personaje o narrador poco fiable está matizado por su conocimiento limitado de la historia. Y claro, ha tenido que imaginar situaciones, escenas, diálogos, según lo que han hecho después el resto de los personajes y según las versiones que ellos mismos le han contado
de otras escenas en las que Maugham, el personaje, no estuvo presente. Por si fuera poco, Maugham, personaje, interactúa. Vive una vida independiente del autor, toma posiciones con respecto a los personajes que a él acuden, y si bien su actuación es, digamos que objetiva, tomando esto entre comillas, tiene detalles en los que su forma de encarar algunas situaciones deja mucho que desear ética o moralmente. Así, cuando creemos estar solo ante el narrador, comprendemos que Maugham es también un personaje, con sus virtudes y defectos. Otro elemento vinculado a esto del narrador es que como lectores no comprendemos cómo es capaz de mantenerse tan ajeno a los hechos tan importantes que ocurren y cómo es capaz de no tomar partido por ellos. Hay en la novela largos silencios entre los que hablan, dudas al responder o decir algo que puedan herir al otro, frases que por momentos nos amargan o nos hace sentir incómodos ante lo que está sucediendo y que el personaje no actúa. En general hay mucho del propio Maugham en esta y otras de sus novelas, y el yo que utiliza en muchas de ellas, incluida esta, es casi siempre algo más que un recurso del escritor para limitar el alcance y ofrecer un medio plausible de interpretar acontecimientos y personajes. Los textos de Maugham están sazonados, Maugham, hablo del autor, están sazonados con su propia filosofía de la vida y su visión de la contradicción tan inesperada y luminosa del ser humano. Aquí, en El filo de la navaja, no ocurre menos. Larry, siguiendo a su razón y aquello que cree importante y esencial para sí mismo, termina enfrentándose a la sociedad, por más que él no lo busca. ¿Quiere yo decir que la razón está de parte de Larry? Pues no, difícil de responder, porque cuando escuchas algunas de las razones que expone Maugham, el personaje, o Isabel, o alguno de los otros personajes, y que están en contra de lo que cree Larry, pues también encierran gran parte de la verdad del libro y gran parte de la verdad de la vida y de la realidad. Aquí, en esta novela, todos tienen o parecen tener razón, o casi. Y eso hace mucho más humano el libro y aún mejor la obra de arte que es El filo de la navaja. En el fondo de esta aparente trivialidad de este conflicto o de esta novela, hay pues un enfrentamiento sordo entre dos actitudes, dos formas contrapuestas de vivir la vida, dos motivos con igualdad de razones para sobrellevar el presente y encarar el futuro. En esta Guerra Fría no hay ni conflictos, ni bombas, ni se lanzan torpedos, ni se hacen frente abiertamente dos ejércitos, ni nada por el estilo. Aquí priman las buenas maneras y el cariño que se procesan los personajes, sobre todo los dos principales, y que enfrenta sus posiciones, sus actitudes, pero no los desafía como seres humanos. La novela del filo de la navaja nos conduce por senderos de crecimiento espiritual, de profundidad de pensamiento y tolerancia hacia los demás. Estamos ante la indagación de la identidad y la exploración de respuestas a las preguntas de la vida. Una novela verdaderamente inevitable de la historia de la literatura. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.